Entonces lo primero que les quiero pedir es que se presenten, cuenten como dónde están. Y lo otro es si pueden hacer en la primera vuelta, ¿qué pensaron sobre estas preguntas? La idea es que como yo puedo haber pensado un diagnóstico, pensé una solución para ese diagnóstico. Las preguntas están de todas maneras en su libretita, pero son dos, mucho más de diagnóstico. No es necesario que contesten exactamente la misma pregunta, que es qué diálogo necesitamos y qué diálogo y por qué creemos que es difícil que se incorpore de esa manera y qué ideas se nos ocurren para el futuro. Y después la idea, por eso les pusimos la libretita, es que vayan mirando de lo que dicen los otros, qué les llama la atención, para que después podamos hacer una ronda más libre como de conversación. ¿Bueno? Además soy director ejecutivo del Observatorio del Juego, que es una fundación que promueve el juego como una estrategia didáctica acorde a los estudiantes del siglo XXI. Yo creo que me costó responder, la verdad, porque creo que la crisis es mucho más amplia que un problema de diálogo. Desde mi punto de vista, también fui académico del magíster de psicología vocacional de esta universidad. Desde mi punto de vista, el problema es de la función de la escuela. Seguimos haciendo clases para estudiantes que tienen que aprender conocimientos y como si la universidad o el colegio o las bibliotecas era como antes, lugares donde estaba depositado el conocimiento y había que enseñar ese conocimiento. Y sin duda que luego de la irrupción de la tecnología, la democratización de ese conocimiento hace que la función de la escuela haya cambiado totalmente, pero seguimos haciendo la misma escuela pensada para la revolución industrial. Entonces finalmente el diagnóstico desde mi punto de vista es mucho más complejo que haya un problema de diálogo, sino que hay un problema de la funcionalidad que tiene que tener la escuela. ¿Para qué queremos educar a esos estudiantes? ¿Cuáles son las habilidades que queremos que desarrollen? Siendo que los incentivos están puestos en rendir un CIMSE y en que los estudiantes vayan a clase, básicamente. Entonces es muy difícil poder hacer una educación de calidad para el siglo XXI cuando los incentivos están puestos en cosas que no tienen que ver efectivamente con la calidad. Por fortuna, algo ha cambiado. Hoy día existen los indicadores de desarrollo personal y social, que el 33% de la categoría de desempeño de una escuela. Pero de todas formas, nadie sabe muy bien cómo abordar estos desafíos no sé, de hábito de vida saludable, de autoestima académica, de motivación escolar, que bueno que existen, pero ¿cómo se hace? Nunca, en mi experiencia como sostenedor, nunca nadie nos ha invitado, nos ha llamado a una formación, a una capacitación, a pensar en cómo se hace escuela. Entonces, y mi crítica es bien generalizada tanto al Estado, a los gobiernos, a las propias universidades, de que claro, pues hay muchos ámbitos pensantes, pero esos ámbitos pensantes muy pocas veces han bajado a la realidad, a la práctica, a un director, a un profesor. Entonces yo creo que el diálogo prácticamente no existe. Porque desde la escuela te veo obligado a hacer ciertas cosas para evitar la fiscalización y las multas, y el resto hace más o menos lo que tú quieres, pero no existe diálogo. Y bueno, yo creo que también cuando se presentaban lo pensé como una experiencia súper válida, aunque quizás no una experiencia formal. Participo hace como 2 años en una organización que pretende defender un bosque, que es el Bosque Panul, que queda en la Florida, lugar donde yo vivo, y que también es un lugar que es un espacio educativo. Y yo creo que es interesante, al menos para mí, desde mi punto de vista más cercano a ser estudiante que a ser docente o estar en otro rol, que son espacios donde sí hay más diálogo, donde sí hay más horizontalidad independiente de la edad o de otros
de otras características que uno tenga, que sí es un espacio más abierto y que sí permite mayores reflexiones y conversaciones. Y que quizás es algo que podría ser interesante a considerar en los espacios de la escuela y que se podría como reincorporar, no solo en la escuela, quizás en las universidades también. Y eso, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, de que en realidad la escuela de hoy está pensada más para la empresa que para las mismas personas que estamos adentro. Y que hay que repensar la educación entera, pero también con diálogo. Es importante eso. Algunas como reflexiones de lo que he oído, porque me voy a agarrar un poco de lo que he oído. En el mundo del diálogo, parte de lo que aprendí es la diferencia entre diálogo y negociación y mediación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diálogo, hablamos, como dice Siboney, hablamos de un espacio más horizontal de conversación y cómo dejamos de ser representantes y somos personas, sobre todo cuando están muy polarizadas las conversaciones, cómo empezamos a tratar de ver a la Ana María que está detrás de la directora, ¿sí? Cuando decimos si el diálogo es posible en educación, cuando Daniel decía, ¿sabes que los indicadores de desarrollo personal y social nos dan luces, pero no sabemos cómo hacerlo? Y eso Amy Goodman, que es una politóloga gringa estadounidense, perdón, para la grabación. Una politóloga estadounidense que fue la directora de la Universidad de Princeton por varios años. Ella dice que cuando decimos que vamos a cambiar el mundo o la sociedad a través del sistema educativo, que es lo que se dice en todos lados, ¿no es cierto? Todo termina siendo el problema de la educación y que esto nos enseña en las aulas. Estamos pasando por alto que quienes educan somos adultos imperfectos que crecimos en otro contexto social, ¿sí? Entonces, yo tuve que dar una ponencia ante el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Educación, y ahí parte de mi foco, porque siempre el foco termina siendo, no, es que lo importante son los niños, porque enfoquémonos en los niños. Yo le dije, espérate un poquito, sí, lo importante son los niños, pero no podemos pasar por alto a los adultos imperfectos, que crecimos en otro contexto histórico, que vivieron un golpe de Estado, que nacimos en dictadura. Esos adultos somos quienes tenemos que formar a los niños del mañana. Nada hace presagiar, como dice el señor de la tele, nada hace presagiar que tengamos las habilidades para poder hacer eso. Y por eso Daniel dice, me dicen esta cuestión, me dan un montón de indicadores, que nota al pie, tienen montones de problemas de medición. Entonces, me dan esos indicadores y no me dicen qué hacer, no me ayudan a saber cómo hacerlo, porque somos adultos imperfectos que crecimos en otro contexto histórico y no necesariamente sabemos cómo modelar una convivencia sana. Entonces, cuando decimos cuál es la importancia de la escuela, yo creo que la importancia de la escuela es ese lugar para aprender a convivir, ¿sí? Y es parte de lo que yo veo en los procesos participativos, ¿sí? Y al plantearme frente al diálogo, la entrada para nosotros desde la consultoría comúnmente tiene que ver con, justamente lo que dice María Paz, procesos participativos. Y desde ahí nos topamos con un mundo que es súper interesante, y lo primero es que en esos procesos generalmente son a propósito de rendición de cuentas, que eso es como bien lamentable porque genera como un vacío. O sea, cuando se comienza el diálogo y se integra la participación porque hay un proceso de rendición de cuentas, primero estamos apurados. Entonces es bien complejo dialogar apurado. Sabemos que ya hay un ruido. Una profesora me decía la otra vez, es que la democracia es lenta. Y yo le encontré toda la razón, porque esto era un ejercicio democrático y que tenía desde todos los líderes que los estaban ejecutando un ritmo así como de apuraditos, ¿ya? Lo que no dejaba justamente emerger el diálogo, justamente emerger los intereses detrás de las posiciones que se plantean cuando hay una negociación. O sea, los intereses, que es lo que muestran quién es el otro, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, etc. Entonces, estos diálogos de participación de la comunidad en un proceso con fecha acotada, rápido, etc., ya tienen limitantes. Y por otro lado, también muestran algunos vacíos que tienen que ver con lo que decía Daniel.
¿Qué es lo que ocurre en el núcleo pedagógico en torno al diálogo? O sea, estamos todavía desde una mirada de enseñanza o estamos promocionando un aprendizaje que tenga que ver más con eso que hay en esos IDPS, pues. ¿Qué es lo que hay detrás? Cuando la política educativa en este minuto nos habla de participación, nos habla de democracia, nos habla de autonomía pensada como la posibilidad de construir juicios, construir posiciones y con claridad y toma de decisiones. Entonces, todo eso desde el aula sabemos que no está tan resuelto. Y como principio pedagógico tampoco está tan declarado. A veces sí, a veces no tanto. Entonces, llegamos a un proceso en que toda la comunidad tiene que dialogar, pero y rápido, y con un resultado que ojalá quepa en un Excel, pero ahí parece que nos falta harto antes de eso, ¿no? Eso es para mí era importante como ordenar los diálogos que ocurren como comunidad y los diálogos que ocurren más en el aula como desde una intención de aprendizaje y que el diálogo tenga que ver con el aprendizaje, efectivamente. No solo que sea para construir instrumentos de gestión y gestión que nos va a ayudar, por cierto, pero que nos empieza a mostrar que nos faltan unos pasos antes bien importantes. Eso en torno así como de cómo visualizar, cómo ordenarme, así como desde el trabajo de la consultoría, cómo se nos ordena esto, tiene que ver con eso. Y bueno, de ahí viene el pensar en cómo se resuelve esto. Y ya uno tiende a pensar que tiene que ver con que ese principio que no está tan declarado y no está tan claro empieza a serlo, que lo que está ocurriendo en el aula sea más habitual y que tenga que ver con aprendizajes que tenga que ver efectivamente con niños y niñas teniendo opinión y juicio. Y todo eso parece ser mucho más lento y parece ser que nuevamente llegamos al tema del cambio cultural y ya hay... Ojalá lo podamos hablar más largo para no quedarme solo ahí como solución, porque ya eso empieza a ser un poco más... está más profundo, que uno tiende a pensar que ojalá que, así como que el diálogo se haga costumbre, que el ejercicio democrático se haga costumbre, como que uno tiende a mirar hacia allá. Y lo interesante es que... yo encontré, Vivi, que tus preguntas eran bien difíciles. O sea, era bien difícil porque partimos del hecho de que qué es la colaboración y si la colaboración y qué es el diálogo y si es algo que todos quieren, que todos entienden igual, y el valor que le otorgamos como sociedad y el valor que le otorgamos como escuela y el valor que le entregamos en el día a día a ese diálogo. No es lo mismo agregar cosas, como el juego paralelo de los niños, ¿no es cierto? Yo hablo, tú hablas, y nada de eso se va hilando a efectivamente construir. Y también, ¿por qué queremos colaborar? Queremos colaborar por muchos motivos. Queremos colaborar porque podemos crear nuevas respuestas, porque podemos construir democracia, porque podemos construir ciudadanía, porque podemos encontrarnos como personas, ¿no es cierto? Como decía Siboney, porque también sabemos y existe evidencia de que si los niños colaboran, aprenden más. Existen muchos motivos por los cuales dialogar, pero las personas que están dialogando tienen que saber por qué están dialogando, tienen que querer dialogar. Entonces, el por qué dialogamos, el por qué construimos, el qué estamos haciendo, tiene que ser algo, a mi gusto, relevante, el que las personas que están involucradas en este diálogo lo sientan relevante. Y eso tiene que ver desde el sistema, tiene que ver desde los directivos, tiene que ver con los profesores. Y también me quedo con que es difícil enseñar a dialogar, porque efectivamente estoy de acuerdo con que los adultos imperfectos no sabemos hacerlo. Me gustó eso de los adultos imperfectos.
y porque muchas veces nosotros no sabemos qué es una experiencia rica de diálogo. Sabemos lo que nos dicen los libros, ¿no es cierto? Yo evalúo, entonces tengo cantidades de indicadores. Yo puedo entrar a una sala y tengo cantidades de indicadores construidos, de que en el fondo dialogar tiene que ver con ceder poder a un otro, tanto desde un niño que dialoga hasta significa incertidumbre porque no sabemos cómo va a terminar. Significa que no tenemos las respuestas al comienzo de la conversación, significa que necesitamos tiempo y significa que tenemos que descartar otras cosas que también son importantes o darles menos espacio. Entonces, esa conversación tiene que estar previa en las escuelas, en el sistema, para que efectivamente podamos generar incentivos para dialogar. Dentro de lo que hemos estado nosotros estudiando en el último tiempo, el tema de la convivencia y el desarrollo socioemocional ha sido un tema importante y creo que es algo que se ha recuperado harto en estas conversaciones, en este tiempo de crisis y todo lo que ha pasado. Entonces, desde ahí, lo que yo quería plantear es contarles un estudio que hicimos respecto del clima escolar, donde estudiamos establecimientos que tenían muy buen clima y donde uno de los factores clave que aparecía era la recuperación de la conversación. Le llamamos conversación como espacio donde se encontraban distintas personas, como tú dices, desde la sala de clase y cómo eso era un modelo que se iba expandiendo a toda la comunidad escolar. Entonces, la conversación como espacio real que exista en las escuelas, algo que creo que es súper relevante, y en esa línea, para que haya una conversación genuina donde yo realmente estoy dispuesta a escuchar al otro y no quiero imponer un punto de vista, no quiero convencer a nadie, sino que de verdad quiero poner sobre la mesa los temas. Creo que el desarrollo por la línea más socioemocional de los niños también es súper relevante, desde lo intra, como la conciencia de sí mismo, el autocontrol de los niños, eso se va trabajando desde los profes, las distintas asignaturas de manera transversal, no necesariamente de una clase de orientación con un programa específico, y cómo de ahí se va avanzando a una conciencia del otro, una empatía que me parece necesaria para estar en la conversación tú a tú, y luego eso lo puedo ampliar hacia lo colectivo. Entonces, esa trayectoria tal vez desde la sala de clase hacia lo más macro, hacia la comunidad, si bien vuelve a exigirle tanto a los profesores, que creo que es uno de los grandes factores que hay que considerar en estos diagnósticos, creo que es relevante. Le contaba, creo, a la Vivi cuando hablamos por teléfono que este momento nos ha permitido a nosotros como tratar de relevar el tema de cómo humanizar más los espacios de la sala de clases, los espacios escolares en general, y creemos que desde ahí esta conversación y este foco en el desarrollo socioemocional como en sí mismo. Y siempre cuando me he metido en el tema de educación, al final la gente dice, ¿desde dónde estáis hablando? ¿Desde el margen? ¿Desde la fractura? ¿O desde la integración de país que tú quieres? Yo siempre le pregunto, ¿qué país quieres? ¿O cuántos países tenemos? Esas cosas que preguntamos los psicólogos. Entonces ya, es como varias cuatro ideas que quisiera, ojalá, poder compartir con la mesa, así, como para aprender un poco. Porque la pregunta es como, ¿qué elementos? A ver, ¿queremos dialogar en Chile? Eso es lo primero que surge. ¿Sabemos dialogar? Que muchos lo han dicho. ¿Sabemos dialogar? ¿Y podemos dialogar en la escuela? ¿Queremos? ¿Sabemos? ¿Podemos? Es como súper básico. Así como, y eso nos hizo conectarnos así como en nuestra trayectoria. Hemos tenido experiencias de diálogo que tú digas, oye, son experiencias extraordinarias de diálogo. Así, más allá de hablar de las escuelas. O sea, en nuestra conexión personal, ¿qué experiencias de diálogo buenas tenemos? O sea, ¿qué experiencias de diálogo tú dices? Oye, ¿sabes qué? Yo hice el ejercicio porque necesitaba dialogar. Y ese ejercicio, como una práctica, me dio un cierto resultado. Y me di cuenta que el diálogo es un ejercicio. ¿Ya? Entonces tenía que ver algo como conectarse con una buena experiencia de conversar, pero no una conversación, un diálogo. ¿O sí es una conversación? No es una conversación, es un ejercicio de comunicación que aparentemente pasan cosas y emergentes. ¿Ya? O sea, como eso es lo primero que sale. Entonces, da la impresión que el diálogo es un ejercicio de comunicación con el otro y tiene mucho que ver con la presencia. Y la presencia de alguien, de ponerse en juego, es como, tiene otros tiempos. ¿Ya? Cuando yo trabajaba con chicos que, no se puede decir chicos, con estudiantes,
no escolarizados, porque se les decía estudiantes no escolarizados, y decía, pero si no están estudiando, no eran estudiantes, y nunca habían estudiado. Entonces, lo primero era, la pregunta del equipo, que era multidisciplinario, era decir, ¿cómo tú generas un diálogo? Y la primera herramienta que tú tienes era estar presente, que es lo que nos cuesta a los adultos. O sea, los adultos podemos estar no presentes también. Ahí hay algo que efectivamente es cómo estamos tranquilos para generar un diálogo, el tema de la presencia. Otro elemento para compartir es distinto. Hablemos de la escritura. La escritura es propositiva y la norma es propositiva. ¿Ya? Y yo creo que la coyuntura, a propósito de que lo pusieron en la pregunta, la coyuntura es el hastío, probablemente, todas estas cosas son como medias caricaturas, pero probablemente es el hastío de la normativa. ¿Ya? Es el hastío de la normativa. Del ejercicio, probablemente, de que alguien te diga lo que tienes que hacer. Entonces, es como el reclamo que uno ve en la coyuntura y probablemente los profesores, los directores de escuela ven, es quiero que me escuches. Y uno responde con la normativa. Quiero que me escuches. Y uno responde con la normativa. Perdón, ministra, quiero que me escuche. No, es que no está dentro de la normativa. La última cosa, también históricamente, que esto de las instituciones de educación. No sé si alguien reflexionó sobre eso, podemos hablar. ¿Qué son las instituciones de educación? En tu pregunta parecía, ¿ya? ¿Okay? Los consejos como mundo mundial, las instituciones de educación apuntan como, por lo menos eso es lo que yo puedo decir, es un lugar habilitador de pasar de un lugar a otro. Pero sin duda ese diálogo en la escuela tiene que ver con el tremendo desafío del núcleo pedagógico. O sea, ¿cómo generar? Porque igual la escuela es la escuela, ¿cachai? ¿Cómo tú generáis un espacio de diálogo en el núcleo pedagógico? ¿Cachai? Entre profesores, estudiantes, los contenidos. ¿Ahí es posible el diálogo? ¿Vale? La pregunta de Vivi es súper compleja, tal como todos lo han dicho, así que no creo que aporto nada nuevo ahí. Solo precisar quizás algunas cosas de lo que yo he estado mirando, lo que yo he visto, desde un contexto también medio burbuja, porque por ejemplo si miran a nuestro alrededor esto es una verdadera burbuja, y las 3 comunas en Santiago son una verdadera burbuja, Vitacura, Las Condes, Providencia, salvo cuando pasaron cosas, pero en general es una comuna burbuja. Yo vivo en Colina, que es bien raro, pero es bien burbuja también. Pero a pesar de eso, y las redes sociales te ayudan harto a mirar y ver muchas cosas que están pensando, yo organizaría mi respuesta como en 4 grandes ejes. Uno es mirar el espacio escolar con algunos ejes que pueden ser un continuo o pueden ser ejes distintos, que es la homogeneidad versus la diversidad. Ahí me llama la atención lo homogéneo que es nuestro sistema escolar. No sé si es intencionado o no intencionado que sea homogéneo, probablemente lo es, y yo comparto tu comentario histórico de la escuela no la inventamos para dialogar o para convivir, la inventamos porque necesitábamos una educación de masa, pagable, financiable por cualquier país. Quizás sería fantástico una escuela con 15 alumnos, no sé si la podemos pagar, no sé si es viable tampoco, pero sería, para mí es un continuo interesante mirar, y ahí la homogeneidad quizás es funcional a eso. Entonces quizás un principio ahí interesante es cómo convive la homogeneidad con la diversidad, y aparece un tercer eje que sería el espacio virtual. ¿Cómo metemos esta homogeneidad o diversidad dentro de una sala de clase? Pero la mitad de la vida nuestra hoy día es virtual, y de los jóvenes también. Entonces ya no sé siquiera si es el diálogo dentro de la sala de clase, el diálogo quizás en cualquier otro escenario, en cualquier otra interacción social. Dentro de esta homogeneidad y diversidad hace sentido que los grupos se agrupen por preferencia. Las teorías de homofilia, por ejemplo, te muestran como jóvenes que se parecen tienden a ser amigos de jóvenes que se parecen a ellos mismos. Y eso quizás es una amenaza entonces para convivir en diversidad. Y quizás entonces es algo evolutivo, donde no vamos a querer convivir con el que es distinto. No, yo me voy a juntar con aquel que se parece a mí, lo cual lo hace más desafiante entonces, porque sería casi concha natura empezar a enseñar en que hay que convivir con el que es distinto. Pero mi amigo no es el que es distinto, mi amigo es el que está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Lo cual nos genera otra complejidad, yo creo, en ese sentido en el sistema escolar. Un tercer eje, que el que yo más trabajo, que es investigación de distintos tipos de agresión, violencia o acoso, que son distintos subtipos de conducta agresiva. Y ha sido muy interesante, entre comillas, todo lo que ha pasado, porque efectivamente hemos visto distintos tipos de conductas de agresión.
más antisociales, más de agresión del profesor de nuestra universidad que ahora está preso, que rompió un torniquete del metro, versus jóvenes que están rompiendo locales comerciales, versus conductas ya más de robo organizado, como el concejal RN, que ahora está en prisión preventiva, que se organizaba con otro grupo de personas. Él no lo hacía, pero tenía un grupo de personas con las cuales se organizaba para hacerlo. En fin, hay una diversidad de hechos de violencia. Entre personas, en el mall que está acá al lado, cuando esta gente se sintió amenazada porque le llamaron cuico, respondió agrediendo los rotos tal por cual de tu población. Es fascinante, todo tipo de agresiones en la calle, de todos contra todos. Hay una idea como de cuidarnos, pero también frente al más mínimo estímulo, todo el mundo se está agrediendo de distintas naturalezas. El que baila pasa, lo escuchamos como una monería, pero yo sé de casos de gente que ha sido agredido sexualmente cuando se ha bajado del auto. Entonces, todo tipo de conductas de agresión. Ahí lo que sabemos desde criminología es distinto a la conducta ya criminológica. En la conducta ya violenta propiamente tal, 24 horas, jóvenes que desertaron del sistema, pero ni siquiera todos tienen esa conducta. Hay un subgrupo dentro de eso que ya forma parte de una conducta más criminal, más compleja, y que en teoría tenemos ciertos datos de seguridad ciudadana cómo trabajarlo, pero que es distinto a otras carreras o hay otras trayectorias más de conducta de agresión. Ahora, la salida de esto, yo estoy de acuerdo que el constructo más interesante, más potente, tiene que ver con el constructo de habilidades sociales. Es algo que en la literatura de prevención de violencia en el contexto escolar o de promoción del clima aparece consistentemente. Lo que yo no tengo tan claro hoy día es qué función tiene. No sé si es un predictor del diálogo, no sé si es una consecuencia del diálogo, no sé si es un moderador de factores de riesgo para el otro diálogo. Yo creo que ahí nos falta muchos más datos de entender cómo se administra, cómo se aplica. ¿Habilidades sociales de quién? Lo ponemos los estudiantes, pero Juan Casasú hace 15 años atrás empezó a mostrar que en realidad no eran los estudiantes, son los docentes los que necesitamos que tengan una buena cantidad de habilidades sociales. Aunque eso se contradice con la literatura de programas de habilidades sociales que te dicen que el monitor tampoco necesita ser empático para enseñar la empatía. Yo estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con eso, pero en fin, creo que es algo que habría que mirar con más de lleno. La investigación ahí creo que puede aportar en poner o identificar un rol más de predictor o de moderador, cómo se baja un sistema escolar. Es una ingeniería más compleja, seguro, y creo que varios expositores acá lo han mencionado, en la tensión que va a haber en relación con eso, pero sí aparece consistentemente lo que vemos de la investigación como esto es un hecho relevante. Hace 2 semanas atrás se publicó un metaanálisis muy interesante de predictores de violencia, una revisión sistemática de predictores de violencia en países pobres o países de medianos ingresos, y que en general todos estos estudios vienen de países de muchos mayores ingresos. Y a pesar de lo que la tesis que aparece que es la desigualdad, no aparece como un predictor tan significativo, sino que aparecen muchos otros predictores, la impulsividad, concurrencia con otros factores de riesgo, lo cual es interesante, porque quizás el factor de riesgo de equidad es muy lejano y parece que hay un montón de otros factores más cercanos al sujeto que explican esto. Ahora, uno podría criticar ese estudio de la metodología, pero es interesante que quizás mirar factores más proximales, que sería, yo creo, que lo que pasa en la vida en la escuela. Hubo un intento de diálogo desde el decano, pero a mí me sonaba como muy raro, porque te invitan a tener diálogo, a instaurar un diálogo, una situación de diálogo, pero no te entrenan también. Entonces, mi pregunta que surge con la otra pregunta es, ¿cómo entrenamos los profesores, los docentes, para instaurar un diálogo de verdad? Y lo otro, como estabas comentando, Las Condes, Vitacura, Providencia, es una burbuja. Y los chicos no vienen de esas comunas, vienen de comunas que son mucho más alejadas de mi realidad también. Entonces, uno de ellos me dijeron, profe, es que quizás ustedes no entienden por qué no lo viven. Y me quedé callado, porque, claro, o sea, por más que yo venga de Río, yo soy de Río, y allá la diferencia social es tan fuerte como en Chile, pero igual mezclamos. O sea, está una mansión y está una favela y otra mansión y otra favela. Entonces, quiera o no, uno se da de frente con una realidad que es distinta, quizás en un paradero. Acá en Chile es mucho más segmentado. Entonces, cuando uno de estos alumnos me hizo esa pregunta, fue como, no sé qué contestar. Porque ¿cómo voy a tratar de decir que soy empático si en verdad todo el problema que está pasando a mí me afecta 5%, y hay alumnos que no consiguen ni siquiera hacer sus tareas o ejercicios simplemente porque la pantalla del celular está rota, o porque no tiene conexión a internet, o simplemente porque no puede salir de su casa porque hay barricada y todo eso?
Y lo otro que los alumnos, bueno, me dejaron muy claro que no se sentían escuchados por la universidad. Me dijeron, profe, igual eso nos sirve porque finalmente se llena como un Excel con muchos datos, qué está pasando, pero nosotros no somos escuchados. Somos escuchados por usted, pero de ahí que vaya y haya cambios. Y bueno, dentro de una semana o 2 semanas más, cerraron la universidad en República. Entonces, yo encuentro que eso, la habilidad social y emocional, que eso sea como una materia, no quizá aparte, sino que algo que sea conversado, instaurado en la universidad de manera transversal, es una de las soluciones, pero tener un espacio donde los alumnos en verdad se sientan escuchados, no simplemente para decir su opinión, pero que vean eso reflejado también en el modelo educacional. Yo creo que eso es bastante importante y hace bastante diferencia también. Es cierto que efectivamente el currículum busca integrar, busca homogeneizar, y eso se ve reflejado en uno de los instrumentos curriculares, ¿ya? Tenemos planes de estudio que apuntan hacia eso, pero no tenemos de verdad trayectorias formativas que permitan esos espacios de integración. Tenemos escuelas muy iguales, pero muy iguales en su segmento. Entonces, esta heterogeneidad nunca tiene el espacio para expresarse de verdad. Y bien podríamos decir, a través de metodologías, y podríamos preparar mejor a los profesores para desarrollar todo tipo de habilidades que les permitieran establecer diálogos con sus alumnos, entre sus alumnos. Eso lo resolvería en un nivel muy micro, ¿ya? Y claro, ahí tenemos todo el tema de las prácticas pedagógicas y que nosotros podemos aportar desde la formación, y ahí está María Paz colaborando en eso. Pero no se ve como desde el currículum nosotros pudiéramos tener una respuesta de ese diálogo más grande, ¿ya? O sea, esa heterogeneidad que se expresa en falta de cohesión que al final es no reconozco al otro, no lo veo, no me interesa, lo destruyo, lo rompo, quiero acabar con esto, ¿ya? El currículum no tiene ni una respuesta para eso hoy día, ni una respuesta, ¿ya? Y probablemente no la pueda construir muy cercanamente, porque, claro, un sociólogo podría decir, lo que pasa es que el sistema educativo es función de lo que pasa en la sociedad. Pero también otra respuesta sociológica podría decirlo al revés. La sociedad es función de lo que está pasando en el sistema escolar. Pero romper eso hoy día, en lo que hemos llegado a hacer como sociedad, es sumamente complejo. Sumamente complejo para abordarlo desde la educación. Yo creo que eso es lo que nos une o nos inquieta aquí en esta mesa, pero yo no sé si sea una tarea abordable desde la educación, de verdad. O sea, una respuesta curricular tan compleja a romper esa tremenda segmentación donde no vemos a los otros, no está, y probablemente se va a demorar mucho en construir, porque significa ceder espacios de poder ya en ese macro escenario, ¿cierto? Como tú decías, es eso, es ceder espacios de poder, y no se ve voluntad de ceder espacio de poder, ni desde ese poder conquistado en la calle, en la barricada, ni desde el poder más instalado que le convendría conservar ciertas cosas. Y un poco también quiero retomar las cosas que he ido pensando respecto de lo que cada uno de ustedes dijo, y que encuentro que ha sido muy relevante esta conversación en términos de entender qué es el diálogo, para qué lo queremos, y ha salido también mucho el tema de las condiciones que hay que tener para entonces dialogar. Lo que decías tú como de la escuela como un espacio que puede ser la reproducción de la sociedad finalmente, o un espacio donde generamos cambios, es una discusión que han tenido los sociólogos por años, y que a mí me parece muy interesante, y una de las razones por la que yo me metí a la educación justamente fue porque creo que el espacio de las escuelas para el cambio es muy relevante, y que esa es una tarea que hay que hacer activamente, porque es como que la sociedad está empujando para que la escuela reproduzca, de alguna forma, reproduzca quienes somos, quienes queremos que seamos. Pero de alguna manera también
es un motor de cambio y es el que impulsa justamente estos espacios donde la gente se puede conocer, puede dialogar. Y ahí yo tengo una visión que puede ser un poco menos pesimista de la escuela, que necesitamos ser nosotros quienes entonces movamos ese espacio para el cambio. Si no lo hacemos activamente y no lo pensamos activamente, no va a suceder, porque justamente la fuerza que está de por medio es que se reproduzca lo que ya tenemos, y que por años ha sido así, y que en eso las condiciones para el diálogo creo yo que son súper importantes, porque si no, no vamos a abrir nunca esos espacios de comunicación que son tan necesarios, de entendernos, de escucharnos. Y una de las cosas que veo que falta tanto en Chile es el tema del respeto, de la escucha, de siquiera querer sentarse y mirar al otro como una persona. ¿Y el diálogo para qué? Esa es la otra cosa, porque hablamos bastante del diálogo, pero el diálogo al parecer tiene que tener un contenido. Tenemos que dialogar en torno a un tema, tenemos que dialogar en torno a resolver algo juntos. Y ahí se entremezcla mucho con el tema de la colaboración. Como cada vez que tú hablabas, yo decía, bueno, aquí hay unos ciclos de colaboración y una forma de colaborar que está súper bien descrita en la evidencia y en cómo se hacen esos procesos, y que ahí veo que justamente en ese contenido, cualquiera sea en el diálogo, tendríamos que estar informados respecto de lo que vamos a dialogar. Tendríamos que tener ciertas evidencias para poder conversar respecto a ciertas cosas. Tendríamos que tener ciertas informaciones y datos también, además del sentimiento. Y creo que ahí se entremezcla mucho con lo que decíamos de escuchar al otro, de mirar al otro, de entender qué le pasa, de saber su historia. Y lo último, quizás, que hablando sobre la violencia y sobre cómo entonces la violencia se vuelve un impedimento para el diálogo. Porque cuando queremos establecer diálogo con alguien que está ejerciendo violencia constante, es súper difícil, porque es como que te sientes que, por así decirlo, tú eres un rehén de la situación. No, y en qué minuto vas a hablar si me estás apuntando con una pistola, o me estás tirando una piedra, o me tienes tomada la universidad, me tienes tomado el colegio, y voy a sentarme a conversar contigo en una situación en donde ambos tenemos que ser sumamente humildes y no podemos establecer una relación de poder, y tenemos que quebrar esos espacios. Entonces, esa es una de las preguntas que yo no tengo respuesta a cada una de estas cosas que planteo, pero sí me pregunto qué pasa y cómo podemos romper entonces esa situación de abrir el diálogo en un espacio donde existe la violencia, y donde la polarización se toma también la agenda, porque de alguna forma tú tienes que estar en un lugar o en otro. De hecho, cuando volvimos de clase después del estallido social, tuvimos una jornada de conversación con nuestros niños y nos dimos ese espacio, y fue a propósito de pura inteligencia local. Nosotros hicimos los talleres, nosotros hicimos el libreto que íbamos a conversar con nuestros estudiantes, porque tampoco nos podíamos hacer los lesos. En la Pincoya, hasta el día de hoy, yo cuando llego a mi oficina, están humeando todavía la barricada hasta el día de hoy, no ha parado. Tenemos 2 niños baleados, niños de 9, 10 años que fueron baleados durante la noche. Entonces es un tema que no podemos obviar, es un tema que tenemos que trabajar con ellos. Los niños llegan con sueño porque hay protestas hasta tarde. Hemos tenido que cambiar nuestro horario. Pero, por ejemplo, en el primer caso, en el tema de deporte, nosotros rompimos la estructura de la cobertura curricular. La estructura de curso también la rompimos. No hicimos caso. Y lo mismo hemos transmitido para el tema, por ejemplo, de la cobertura curricular en todo. O sea, de repente hay que detener el currículum y hablar, porque todas estas cosas se hacen en el espacio escolar. Cuando detenemos la actividad escolar para hablar sobre lo que está pasando en el país, lo hacemos en un horario que había que enseñar lenguaje, había que enseñar matemáticas, había que enseñar alguna otra cosa. Eso se puede hacer. Yo creo que nosotros no nos podemos quedar, digamos, en la norma. Uno puede violar la norma y hacerlo, digamos, y no va a pasar nada. Si es que uno le logra dar sentido y coherencia a lo que uno está haciendo. A propósito del diálogo,
al hablar, a la exposición del profesor. Y el profesor es bueno o mal profesor, y el director también es bueno o mal director, o el jefe de DEM, de acuerdo a la elocuencia que tengan al hablar, más que en la capacidad que tengan de escuchar o de generar diálogo entre las personas con las que nos toca trabajar. Creo que también hay que luchar contra la práctica, contra la cultura que tenemos nosotros instalada. Y eso es tremendamente difícil. Hay que de repente generar como una suerte de iniciación a los profesores en nuevas formas. Nos pasa, por ejemplo, con la entrevista a los profesores. A mí me ha tocado tener, la entrevista a los apoderados. Están los espacios, están las horas, están los contratos para que eso se haga, pero la calidad de ese diálogo es pobrísima. O sea, yo tuve una vez, hace poquitito, una mamá que me dijo, me llamaron a entrevista. Me dijeron, su hijo se portó mal, se portó pésimo en realidad, por eso que la estamos llamando. Así que tiene que firmar acá. Firmó y se acabó la entrevista. En eso consistía la entrevista con él. Yo sé que hay otros colegios que lo hacen mucho mejor y que tenemos que tratar de propender a eso. Entonces, claro, si uno habla con el asistente de la educación o con el inspector general, ellos dicen, no, acá cada vez que alguien se porta mal, llamamos al apoderado. Y me lo cuentan como una fortaleza, como algo bueno, y viene para acá, pero hay que entrar a explorar. Entonces, yo, a la hora como de las proposiciones, diría, por una parte, la formación de nuestros equipos, que hace mucha falta, y el enriquecimiento de los espacios que existen, que están en el sistema escolar. Están las cuentas públicas, por ejemplo. Un montón de espacios que se podrían enriquecer en términos de diálogo, porque no nos conviene a los que administramos que se inventen espacios nuevos. Eso nos enreda, nos complica a todo el mundo. Más bien tenemos que aprovechar los espacios que hay y enriquecerlos. Y por otro lado, Magdalena dice, cómo ejercer el diálogo en la violencia. Porque si ya te tomaron la sede, pero no se sienten escuchados, ¿sí? Entonces a mí lo que más se me aparece es la valentía. El diálogo es para valientes. Entonces hay una opción por no caer en la polarización, y esa opción es valiente. A mí, una persona que yo creía que era mi amiga, de verdad, o sea, la respuesta que tuve por decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos que dialogar y hay que escuchar la posición legítima del otro. Y sí, no son todos criminales, pero ¿cómo hacemos para escuchar? O sea, de verdad es irreproducible todo lo que me dijo. Ya no es mi amiga. Pero hay una opción, y a mí eso me llegó por la opción de no querer polarizarme. Entonces, es una opción de valentía. Mantener la esperanza es una opción valiente. Entonces, yo creo que aquí, como que mantener la esperanza, mantener el optimismo, no querer polarizarse, es una opción de valentía. Y cuando no se sienten escuchados, pero cuando no se sienten escuchados y están en una opción más radicalizada de haberse tomado una sede, no todos los que están tomando la sede son iguales. Entonces, al interior de eso, yo tuve hace poquito una experiencia donde tú tienes facciones más moderadas, aunque estén en la barricada, aunque estén tomándose. Entonces, ¿cómo lograr entrar por ahí? Porque en el fondo el más radical es el que reacciona de manera más violenta a no sentirse escuchado. Es un cambio paradigmático, el cambio de poder dialogar. El cambio de ceder poder es de paradigma, es de, nuevamente, cuando construimos la sociedad desde la sociedad que tenemos y desde los adultos imperfectos que somos, es desde cómo hemos visto el ejercicio del poder en la sociedad. Entonces, esas dos cositas, yo creo que aquí hay un espacio de valentía, de no querer polarizarse, y creo que es un cambio paradigmático también, en ambos casos. Muchas gracias. El marco curricular es rígido, pero es totalmente posible hacer cambios que promuevan el diálogo, y tiene que ver justamente con la valentía. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Dentro de los contenidos curriculares, en todas las asignaturas hay espacio para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. El problema es que la forma de abordar esos contenidos tradicional, de pizarra. Y yo creo que el problema es metodológico, no del currículum. Es de didáctica, de cómo se aborda el aprendizaje de un contenido específico.
Y voy a contar dos experiencias personales. Desde el colegio que me toca dirigir, eliminamos el ramo de religión y lo integramos curricularmente para el desarrollo de habilidades. Y se agrega a la hora de orientación y aconsejo curso. Entonces tiene 4 horas. Más los talleres programáticos ya no son en la tarde, son en la mañana. Y eso nos permite un montón de cosas distintas. Pues. Tenemos 6 horas curriculares, con horario, con evaluación. Lo más difícil es transformar esa evaluación a nota. Y no dejamos de lado los aprendizajes. Tenemos un CIMSE de 270, que es súper bueno para el nivel que tenemos. Entonces se puede. Cuesta muchísimo, 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 pero se puede. Y por otro lado, mi otra experiencia desde el Observatorio del Juego, acompañamos a más de 150 colegios a lo largo de Chile en incorporar estrategias de innovación. El juego es una excusa para incorporar herramientas de innovación de gestión escolar, en definitiva. La pega más grande no tiene que ver con el juego, tiene que ver cómo se dota de capacidad de gestión a esos equipos directivos. Y funciona. Quizás podría ser aún mucho mejor y más grande, pero funciona. Y el Observatorio del Juego funciona tanto que hoy día tenemos operación en Perú, en Haití, en Kenia. Vamos a abrir en Colombia. O sea, la necesidad está y los espacios están, pero justamente pasa por la valentía de los equipos directivos y de los tomadores de decisión. El marco curricular es rígido, pero totalmente adaptable. Pero hay que ser súper valiente y estar dispuesto a pagar ciertas consecuencias. Eso. Cuando uno tiene equipos directivos que tienen experiencias positivas de diálogo y se dan cuenta que eso los lleva a alguna parte, son naturalmente, porque eso tiene que ver con la naturaleza humana, son más proclives a encontrar positivo el que sus profesores dialoguen. Entonces, no es todo causa y efecto, es una cosa más sistémica, pero en el fondo creo que una de las cosas interesantes que hemos estado probando y donde vemos que al menos los resultados, lo que nos están diciendo, es que efectivamente cuando queremos que en la sala haya diálogo, tiene que haber diálogo en todos los niveles. Y suena muy de suyo, pero es complejo y hay que pensarlo. Y no solo hay que hacer dialogar, sino que cuando dialogamos, darnos el tiempo de dialogar y de colaborar y de darnos el tiempo de visibilizar aquello que construimos. Y darnos ese tiempo y de ir aprendiendo a ver. Por ejemplo, es interesante que al principio los profesores dicen, no sé, ahora todos están participando, estamos colaborando. Y no es lo mismo. Y el ir ayudando y mirando, no, están todos participando, está súper bueno. Ahora todos están asumiendo roles activamente. Súper bueno, pero no es suficiente. Pero el ir, y eso implica tener instrumentos, pero también detenerse en la práctica cotidiana a dialogar y a mirar qué es lo que está ocurriendo. Y como es algo que nos cuesta y es contracultural, la Vivi siempre dice, la colaboración es contracultural. Estoy citando. También en esta lógica de metodologías de investigación-acción ha sido positivo. No porque yo me encante más esta que la otra, hay cantidades de metodologías para trabajarlo, pero la investigación-acción te obliga a pausar, mirar y decir, oh, antes hacíamos esto y ahora hacemos esto otro. Y en lógica de ciclos de indagación hemos ido abordando el tema en las escuelas, todavía tenemos mucho que aprender, pero yo lo encuentro una experiencia súper positiva. Y la otra cosa que es, yo creo que es solo el cómo aprendemos a lidiar con la incertidumbre, porque en el fondo, finalmente cuando tenemos incertidumbre, podemos tener diálogo como respuesta y podemos tener violencia. Entonces es como cuando uno observa niños trabajando, de repente están dialogando. Voy a quedar esto que con el diálogo no se acaba la violencia per se. Es una cadena. Entonces un niño empieza a dialogar y el otro no tiene una mejor respuesta, entonces le pega. ¿Por qué le pegaste? Porque no sabía qué responderle a este que Entonces, es un proceso que, como tú decías, no es causa-efecto, son como círculos más complejos en el cual efectivamente tenemos que ir aprendiendo cómo manejar el disenso, a pensar distinto, a disentir, a que nos enojen cosas y aún así no se acabe el mundo en términos de lo que hablaba acá la compañera de habilidades sociales.
cómo hacer que el otro efectivamente se sienta escuchado cuando, una vez que participó y dialogó, cómo generar esa escucha activa en procesos amplios, ¿ya? Cuando fuiste a una jornada y conversaste en un grupo y luego, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo hacer que las personas sientan que eso efectivamente se escuchó? Y no solo que lo sientan, sino que efectivamente fue escuchado. Eso es un problema metodológico. Y que tiene hartas soluciones, y algunas mejores que otras, pero tiene, ya. Lo que está complejo es cuando es un problema de principios, cuando no somos capaces de ceder el poder. Porque ahí efectivamente necesitamos hacer ese ejercicio para escuchar, para buscar lo que tenemos en común, para legitimar al otro y poder escucharlo efectivamente, no solo como desde un ejercicio. Y eso es más complejo, más profundo, y creo que lo que estás diciendo, Alejandra, como de que se logre, porque es recursivo también. Puede ser que dentro de un espacio de diálogo no todos estén como desde la misma mirada en relación a cuán válido es o cuán necesario es ese espacio de diálogo, cuánto tiempo le vamos a dedicar o quién tiene que conversar con quién. No siempre eso está muy claro. Pero el generar ese ejercicio en distintos niveles, dentro de una comunidad educativa, etcétera, creemos que es súper útil. Y ir a buscar dónde están esos principios. Y en ese contexto estamos trabajando en grupo educativo, donde yo trabajo. Es un trabajo desde educación que ha sido mucho más amplio a trabajar en una comuna, desde el nivel comunitario ya, como desde la educación, como muy desde los principios de la educación, porque es nuestro sesgo, como así, pero con una comunidad completa, y hemos estado trabajando en la creación de una política de infancia y juventud, lo que ha implicado puros espacios de diálogo distintos, de distintos tipos, y hemos aprendido montones, desde la profesora que te dice la democracia es lenta, a compartir con las comunidades mapuches que tienen su forma de diálogo, que es otro estilo de este occidental rapidito que nosotros proponemos, y donde nosotros hemos sido invitados a aprender. Y ahí y rescatar desde ahí ese principio de la validez que tiene sentarse a escucharse y a escuchar lo que tienen que decir los viejos, que esto sea lento, pausado, y que ese espacio se vaya replicando en distintos ámbitos, y de ahí que no solo sea un problema metodológico, sino que sea un problema como de principio finalmente, y que eso va a ir cruzándose dentro del trabajo en que estamos realizando. A veces no van a estar todos tan de acuerdo, pero a través de una buena metodología que lo hiciste sentir que efectivamente se escuchó y se escucharon, igual se remueven ese otro ámbito del ceder el poder y de estar todos efectivamente de acuerdo con que esto es necesario, sí, sobre todo en este momento. Sí. Muchas gracias. La Facultad de Psicología, además, a mí la formalidad es un problema, pero los que han organizado esto son la Facultad de Psicología y la Facultad de Educación de la universidad, y tenemos ganas de seguir avanzando, pues. Así que muchas gracias, y cualquier cosa nos cuentan. Un aplauso. Gracias.